Cuando llega el final del día es el momento de dar gracias. Gracias por acompañarnos a este nuestro espacio de Luz en la Noche. Con ustedes, Giovanni Bermúdez. Bienvenidos. Hola, amada familia. Qué alegría estar juntos. Un audio más. Hoy, la segunda parte de esto que hemos llamado la microescuela para padres, para aquellos cuyos hijos están retomando su curso lectivo, su año escolar. Y hoy el tema, vaya que sí es muy importante, ocupa quizás el primero o uno de los primeros lugares dentro de nuestras prioridades en la formación de nuestros hijos. El tema de esta noche se llama cómo desarrollar el sentido de responsabilidad en nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Sin duda alguna. Es vital. Y es que, amada familia, una de las ironías de la crianza, de la formación de nuestros hijos, es que tenemos que darles a ellos la libertad de fallar para que crezcan. ¿Acaso esa no fue también nuestra historia de vida? Fallar y crecer, errar y aprender. Si sobreprotegemos a nuestros hijos, nuestras acciones les estarán gritando que no creemos que puedan tener éxito por ellos mismos. Debemos pasar por el proceso de liberar el control sobre nuestros hijos para que puedan avanzar hacia la responsabilidad, esto generando compromiso y madurez. Una persona que nunca aprende a asumir la plena responsabilidad de su propia vida y sus acciones nunca tendrá la oportunidad de desarrollar un carácter saludable y de sentirse completamente vivo y feliz. Esta es la historia de muchos adultos que llegan a etapas de compromiso con muy poco sentido de responsabilidad y de madurez. En la Biblia nos encontramos muchos personajes sobreprotegidos por sus padres. Uno de estos, ¿se acuerdan ustedes? Fue José, mimado por sus padres, chifladísimo, como dicen los mexicanos, por sus papás, odiado por sus hermanos. Y Dios tuvo que llevarlo a un proceso, lo tuvo que encaminar en un proceso que le formó para la tarea que Dios le tenía más adelante, porque sus padres no lo habían formado. Otros personajes fueron, por ejemplo, los hijos de Elí, que se hizo Elí de la vista larga a la hora de formar y corregir a sus hijos. Las consecuencias, ustedes y yo la hemos leído en la Biblia, fueron muy dolorosas. Foster Cline, en su libro sobre criando hijos con amor y lógica, ofrece 4 pasos para enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Paso número 1. Dale responsabilidad a tu hijo. Paso número 2. Confía en que tu hijo lo llevará a cabo. Si no confías, nunca vas a estar en el paso 1. Paso 3. Cuando lo arruine, da un paso atrás y permite que ocurran las consecuencias, mientras paralelamente le expresas empatía. Y este hombre en su libro dice que el paso 4 da vuelta a la página y dale la misma responsabilidad de nuevo. Repito, de nuevo, porque eso envía un poderoso mensaje implícito. Abro comillas. Eres tan inteligente, hijo o hija, que puedes aprender. La gente aprende de sus errores y la verdad tú no eres diferente. Cierro comillas. Amada familia, cuanta más empatía podamos ofrecer nosotros como padres por los errores de nuestros hijos, será mejor. Y es que parte de enseñar responsabilidad y carácter es justamente hacer responsable a tus hijos, a nuestros hijos, por sus acciones. Por eso es importante expresar tus expectativas. Cuantas menos sorpresas, mejor. Una vez más, recuerda que a menudo las lecciones más valiosas de la vida provienen de las consecuencias de cometer un error. Deja que la realidad sea la maestra también de nuestros hijos.
Muchos padres, tratando de evitarles a sus hijos la sensación de derrota o de error, los sobreprotegen. Y eso es un gran error. Hablemos de las expectativas y el acuerdo familiar. En algunas familias puede pasar que un hijo viva con expectativas y consecuencias claras. Eso estaría muy bien, pero igual sigue eligiendo un camino poco saludable de rebeldía y de mal comportamiento. Familia, si la disciplina sana y constante no funciona, es hora de trabajar juntos en algo así como un acuerdo familiar. Un acuerdo familiar implica escribir un plan. Toma una hoja y un lápiz y escribe un plan con expectativas y consecuencias para el comportamiento. Familia, siempre es mejor crear este acuerdo junto con tu hija o tu hijo y nunca en el fragor de alguna batalla. Enojados no sirve hacerlo. Debemos estar en paz. Al elaborar un acuerdo, es importante mantenerlo lo más simple posible. Les quiero compartir un esquema simple que podemos seguir en el caso de que lo consideres útil y necesario. Simplemente son 5 pasos. En un acuerdo familiar deben haber asuntos o tareas, expectativas de esa tarea o ese asunto, la responsabilidad de ese asunto o tarea y las consecuencias positivas de hacer esa tarea o cumplir con ese asunto. Y el quinto, las consecuencias negativas de cumplir con ese asunto o esa tarea. Y quiero ponerle 5 preguntas con ejemplos de respuestas. Y yo estoy reaseguro que nos van a aportar. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuál es el problema? Y una hipotética respuesta sería la falta de disciplina con la tarea escolar. Otra pregunta sería: ¿qué sería una expectativa razonable? Y una hipotética respuesta sería completar la tarea justo a tiempo, en el tiempo. Otra pregunta que nos ayuda a contextualizar esto: ¿cómo podemos ayudarte, hijo, a ser responsable? Y una hipotética respuesta sería la comprobación diaria de la tarea con uno de los 2 padres a la hora en que esté en el acuerdo familiar. Otra pregunta: ¿cuáles son las recompensas por un trabajo bien hecho? Y una hipotética respuesta sería una sensación de logro alcanzado, sentirse bien con uno mismo, preparación para la universidad y, si están las posibilidades, tal vez comprar algo de ropa nueva, un helado, celebrar con la familia o asistir al cine. ¿Cuáles son las consecuencias si no se cumplen las expectativas? Una hipotética respuesta: malas calificaciones, complicaciones para empezar la universidad, así como consecuencias inmediatas, prácticas ilógicas como el no uso de celular, de redes sociales hasta que termine la tarea, o permisos suspendidos a diferentes actividades o prácticas deportivas. Y nunca cometas el error de disciplinar a tu hijo diciéndole: no vas a la iglesia, que Dios no tiene nada que ver con el error o con los acuerdos familiares como disciplina, considerando la iglesia como algo negativo. Los padres a veces necesitamos un acuerdo familiar. Reitero: asunto, expectativas, responsabilidad y consecuencias positivas si lo logra o negativas si no lo logró. La crianza basada en la vergüenza, el miedo o el castigo humillante nunca funcionan, querida familia. Sermonear, criticar, gritar, golpear nunca son motivadores efectivos. Cerrarán el espíritu de tu hijo hacia ti. Sin embargo, con un acuerdo en el que ambas partes podamos comprometernos, los hijos aprenden mejor a disciplinarse y a ser más responsables. Por eso es importante que en el acuerdo lo elaboremos juntos. En 1 Timoteo capítulo 3, la palabra de Dios nos dice: debes
tu papá y mamá, dirigir bien a tu propia familia. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 14 y 15, que si tú no sabes, el Espíritu Santo, el Consolador, te enseñará todas las cosas. Por ejemplo, a cómo formar responsabilidad en tus hijos. Sé que como papás o mamás podemos a veces cansarnos. Sí, claro, somos seres humanos. Pero una cosa es que tú te canses y otra cosa es que tú desistas. Y esto último no debes llevarlo a tu interior. En el libro de Deuteronomio, Dios, haciendo hincapié de la necesidad de que la palabra de Dios fuera enseñada de generación en generación, también podemos de ahí aprender lo que significa formar responsabilidad en nuestros hijos. Y el texto bíblico dice: enséñala a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amada familia, hace muchos años en Colombia, un hijo de un misionero me dijo: siempre esperé que mi papá no desistiera de enseñarme cuáles eran mis tareas y mis responsabilidades. A pesar de que a veces le hacía creer que no quería, rebeldía, enojo o simplemente pereza, yo en mi interior esperaba que mi papá no desistiera, porque eso me daba seguridad. Estos son los pensamientos de un adolescente que conocí en Colombia. Nuestros hijos esperan que tú y yo no desistamos. Hagámoslo con amor y Dios nos enseñará a levantar hijos formados y tallados como verdaderos cristianos. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por animar a los padres que están en la hermosa tarea de formar en sus hijos la hermosa necesidad de ser responsables. Esto les dará sin duda alguna musculatura para que cuando asuman responsabilidades como adultos puedan llevarlas a cabo y cumplir con la hermosa tarea de ser adultos comprometidos con su visión, con sus sueños y con sus responsabilidades. Gracias, Señor, por este día en Cristo Jesús. Que así sea. Buenas noches, amada familia.